En un instante, el cielo se convirtió en un campo de batalla, y un niño de 13 años, Juan Morales, se transformó en la única esperanza para salvar a 127 almas a bordo de un avión al borde del desastre. Con los pilotos inconscientes y el caos estallando, este joven héroe, armado solo con su pasión por la aviación y el coraje que nadie esperaba, tomó el control del destino de todos. ¿Podrá un adolescente desafiar la muerte y la desconfianza de los adultos para evitar una tragedia? Si esta historia te sacude el alma, grita tu apoyo dejando un comentario con la palabra valentía y comparte esta hazaña épica. Juan Morales, un niño de apenas 13 años, caminaba por el concurrido pasillo del aeropuerto de Chicago con una mochila llena de dibujos de aviones y una chispa de emoción en los ojos. Era su primera vez viajando solo, regresando a Denver tras unas vacaciones con sus abuelos, quienes llevaban medio siglo viviendo en la ciudad de los vientos. Sus pasos eran firmes, su mirada brillaba con una mezcla de curiosidad y confianza, como si el mundo entero estuviera a su alcance. Nadie en el vuelo 227, un Boeing 737, reluciente con 127 pasajeros a bordo, podía imaginar que este chico, con su cuaderno lleno de bocetos y su sueño de volar, sería la clave para evitar una catástrofe. Juan ajustó las correas de su mochila mientras se acercaba a la puerta de embarque, donde Clara Méndez, una azafata de sonrisa cálida, pero algo nerviosa, escaneó su tarjeta de embarque. ¿Todo bien? Pequeño aventurero preguntó con un tono maternal, intentando ocultar su propia ansiedad por un vuelo que ya tenía demasiados pasajeros inquietos. Sí, señora. Estoy regresando de casa de mis abuelos. Han vivido en Chicago por 50 años, respondió Juan, con un orgullo que hizo sonreír a Clara. Al notar los dibujos de aviones que asomaban de su mochila, añadió, un fanático de la aviación. Juan asintió con entusiasmo. Me encanta. Mi papá es mecánico de aviones y siempre me cuenta historias increíbles. Mira este Boeing que dibujé. Clara rió, impresionada por el detalle del dibujo, pero su atención fue interrumpida por un pasajero impaciente que la llamó desde la fila. Juan encontró su asiento junto a la ventana, su lugar favorito, y sacó su teléfono para llamar a sus padres antes del despegue. Mamá, ya estoy en el avión. La azafata dijo que mis dibujos son geniales, exclamó, su voz llena de emoción. Su madre, al otro lado de la línea, respondió con una mezcla de cariño y preocupación. Ay, mi amor, ten cuidado. ¿Sí? ¿Estás seguro de que todo está bien? Claro, mamá. Esto es como una gran aventura, dijo Juan, riendo. Su padre tomó el teléfono, su voz firme pero cálida. Hijo, recuerda lo que siempre te digo en el aire. Lo más importante es mantener la calma, pase lo que pase. ¿Entendiste? Sí, papá. Lo prometo. Los llamaré cuando aterrice en Denver. Colgó con una sonrisa, sintiendo el peso de la confianza que sus padres habían depositado en él. Mientras el avión despegaba, Juan pegó la cara a la ventana, fascinado por el rugido de los motores y la elegancia con la que el Boeing cortaba las nubes. Sacó su cuaderno y comenzó a dibujar, reproduciendo cada detalle del ala que veía desde su asiento, perdido en su mundo de aviones y sueños. El vuelo transcurría en calma. Algunos pasajeros dormían, otros hojeaban revistas o charlaban en voz baja. El desayuno se había servido hacía una hora, y el ambiente era de una tranquilidad engañosa. Juan, absorto en su dibujo, notó algo extraño. El zumbido constante de los motores parecía desvanecerse, reemplazado por un silencio inquietante, roto solo por pitidos electrónicos que no reconocía. Frunció el ceño. Gracias a las historias de su padre y las horas pasadas en simuladores de vuelo, sabía que algo no estaba bien. De repente, Clara Méndez corrió por el pasillo,
su rostro pálido como la nieve. ¡Un médico! ¡Por favor! ¡Es urgente!, gritó al abrir la puerta del cockpit. Los pasajeros alzaron la vista, alarmados, y un murmullo de preocupación comenzó a extenderse como un incendio. Juan, con el corazón latiendo con fuerza, desabrochó su cinturón y se acercó al frente de la cabina, ignorando las miradas confundidas de los demás. Al llegar al cockpit, la escena era aterradora. Los dos pilotos estaban desplomados en sus asientos, inconscientes, con la cabeza colgando y los rostros pálidos. Clara, con las manos temblando, intentaba encontrarles el pulso. ¿Qué les pasó?, preguntó Juan, sintiendo una oleada de miedo subir por su pecho. No lo sé. Se desmayaron de repente. No responden, exclamó Clara, su voz quebrándose. El panel de control estaba iluminado con luces rojas parpadeando frenéticamente, y las alarmas sonaban con un tono constante que perforaba los oídos. Juan miró el horizonte artificial. El avión estaba descendiendo lentamente, pero de manera peligrosa. Cada segundo que pasaba los acercaba más a un desastre inevitable. En ese momento, un hombre robusto con un traje caro, Carlos Ramírez, irrumpió en la zona del cockpit, empujando a otros pasajeros. Esto es una locura. Necesitamos a alguien competente, no a una azafata que no sabe ni hablar sin tartamudear, gritó, señalando a Clara con desprecio. Su tono arrogante y sus gestos agresivos encendieron una chispa de indignación en Juan. ¿Quién era este tipo para gritar así, en un momento de crisis? Pero no había tiempo para confrontaciones. Sé pilotar, dijo Juan, con una voz que temblaba pero se mantenía firme. Mi papá trabaja con aviones desde hace 20 años, y he aprendido mucho con él. Practico en simuladores. Si no hacemos algo ahora, todos moriremos. Clara lo miró, incrédula, pero la desesperación en sus ojos le dijo que no había otra opción. Carlos Ramírez soltó una risa sarcástica que resonó como un insulto. Un niño. ¿En serio? Estamos condenados si dejamos que un mocoso juegue con el avión. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Juan, pero también avivaron su determinación. Clara, temblando, se apartó. Entra al cockpit, dijo con voz entrecortada, señalando el asiento del capitán. Juan respiró hondo, sintiendo el peso de 127 vidas sobre sus hombros, y se sentó frente a los controles. El cockpit era un caos de luces y sonidos. Juan ajustó el asiento para alcanzar los pedales, sus piernas apenas tocando el suelo, sus manos, sudorosas. Encontraron el mando principal como si lo hubiera hecho 1000 veces en sus simuladores. Activó el sistema de comunicación y, con un esfuerzo titánico por mantener la calma, habló por la radio. Torre de control de Denver. Aquí el vuelo 227. Tenemos una emergencia grave. Los pilotos están inconscientes. Y, soy un pasajero de 13 años intentando tomar el control. El silencio al otro lado fue como un abismo. Juan podía imaginar la incredulidad en la torre de control. Mientras esperaba respuesta, Carlos Ramírez seguía gritando desde la cabina. «Esto es una farsa. Alguien más tiene que hacerse cargo». Su voz era un veneno que infectaba a los demás pasajeros, algunos de los cuales comenzaron a gritar, exigiendo respuestas. Clara, en un intento desesperado por controlar la situación, tomó el intercomunicador y gritó, «Todos, quédense en sus asientos o moriremos». Su tono histérico, lejos de calmar, desató una ola de pánico. Una mujer gritó, «Mis hijos están aquí. Hagan algo». Un hombre mayor murmuraba oraciones, mientras una madre abrazaba a sus hijos, llorando en silencio. La voz de Jake Vargas, un piloto veterano con 30 años de experiencia, finalmente llegó por la radio, firme pero tranquilizadora. «Juan, soy Jake. Vamos a salir de esto juntos». «Dime».
¿Qué indica el altímetro? Juan revisó el panel con rapidez, su corazón latiendo como un tambor. Estamos a 7,200 pies. Y seguimos bajando. Bien. Tira suavemente del mando hacia ti. Despacio, instruyó Jake. Juan obedeció, sintiendo cómo el avión respondía, estabilizándose lentamente. Lo hice. La altitud está estable, exclamó, con una chispa de esperanza. Pero en la cabina, el caos crecía. Carlos Ramírez, ahora de pie en el pasillo, señalaba hacia el cockpit. Ese niño no sabe nada. Esto es una broma de mal gusto, gritó, incitando a otros pasajeros a unirse a su rabia. Una joven, Ana Torres, madre de 2 niños pequeños, se levantó para enfrentarlo. ¡Cállate! Ese chico está intentando salvarnos mientras tú solo gritas. Su valentía silenció a Carlos por un momento, pero su veneno ya había sembrado la duda en varios pasajeros. Clara, abrumada, cometió otro error. En lugar de calmar a la multitud, tomó el intercomunicador nuevamente y gritó: «Si no se callan, no podremos concentrarnos». Su voz, llena de pánico, fue como echar gasolina al fuego. Los pasajeros comenzaron a discutir entre ellos, algunos exigiendo que un adulto tomara el control, otros defendiendo a Juan. «Es solo un niño». «¿Cómo saben que no está jugando?», gritó una mujer. «Déjenlo intentarlo». «No tenemos opción», respondió otro. Juan, en el cockpit, escuchaba los gritos a través de la puerta entreabierta. Cada palabra era como una daga, pero se obligó a concentrarse en la voz de Jake. «Ignóralos, Juan. Tú puedes hacerlo. Ahora, busca el botón del piloto automático, marcado con AP, en el panel central». Juan lo encontró y lo presionó, sintiendo cómo el avión se estabilizaba aún más. «Funciona. Está más estable», dijo, con la voz temblando pero decidida. Mientras tanto, Carlos Ramírez, lejos de rendirse, intentó abrirse paso hacia el cockpit, empujando a Clara. «Voy a tomar el control yo mismo», rugió, su ego inflado superando cualquier sentido común. Ana Torres lo detuvo, poniéndose frente a él. «Si tocas esa puerta, pones en riesgo a mis hijos y a todos aquí». Su voz, aunque temblorosa, era feroz. Otros pasajeros se unieron a ella, formando una barrera humana. La tensión era insoportable. Y Juan, desde el cockpit, sintió que el mundo entero estaba en su contra, pero no podía rendirse. No con tantas vidas en juego, no con la voz de su padre resonando en su mente. «Mantén la calma. Pase lo que pase», con las manos temblando y el sudor corriendo por su frente. Juan se preparó para el siguiente paso, sabiendo que cada segundo lo acercaba a la gloria o al desastre. Si el coraje de Juan te inspira, deja un comentario con valentía y comparte esta historia para que el mundo conozca a este héroe improbable. ¿Qué harías tú en su lugar? El aire en la cabina del vuelo 227 era denso, cargado de miedo, desconfianza y un caos que amenazaba con devorar cualquier esperanza. Juan Morales, un niño de apenas 13 años, estaba sentado en el asiento del capitán, con las manos sudorosas aferradas al mando de un Boeing 737 que descendía peligrosamente hacia su destino incierto. Las luces rojas del panel de control parpadeaban como ojos furiosos, y las alarmas electrónicas resonaban en sus oídos, recordándole que el tiempo se agotaba. En la cabina de pasajeros, el pánico se había convertido en una bestia descontrolada, alimentada por las palabras venenosas de Carlos Ramírez, un hombre cuya arrogancia era tan grande como su incapacidad para ayudar. Mientras la voz calmada pero firme de Jake Vargas, el piloto veterano desde la torre de control de Denver, guiaba a Juan a través de la radio. El joven héroe luchaba no solo contra la máquina, sino contra la incredulidad y el egoísmo de quienes lo rodeaban.
Cada segundo era una batalla. Cada movimiento, una apuesta por la vida de 127 personas. El avión estaba estabilizado por el momento. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba a mantener el control en medio del caos humano y técnico que amenazaba con destruirlo todo. Juan respiró hondo, intentando bloquear los gritos que se filtraban desde la cabina. Juan, lo estás haciendo increíble, dijo Jake por la radio, su voz como un ancla en medio de la tormenta. Ahora, necesitamos preparar el avión para el acercamiento a Denver. Busca los controles de los flaps. Están a tu derecha. Unas palancas con números. Juan escaneó el panel, sus ojos moviéndose frenéticamente entre los instrumentos. Encontró las palancas y, con cuidado, las ajustó según las instrucciones de Jake. Flaps en posición 10, informó, sintiendo cómo el avión respondía con una ligera vibración. Pero la calma momentánea en el cockpit contrastaba con el infierno que se desataba atrás. Carlos Ramírez, incapaz de contener su frustración, había reunido a un pequeño grupo de pasajeros descontentos. Esto es una locura. Un niño no puede pilotar un avión de verdad. Estamos poniendo nuestras vidas en manos de un mocoso que probablemente juega videojuegos, gritó, su voz resonando como un trueno. Sus palabras eran un veneno que se esparcía rápido, alimentando la duda y el miedo. Una mujer joven, con lágrimas en los ojos, se levantó de su asiento. Mis hijos están aquí. No podemos confiar en un niño, exclamó, señalando hacia el cockpit. Otros pasajeros comenzaron a murmurar, algunos asintiendo, otros tratando de calmarla. La cabina estaba al borde de una revuelta. Ana Torres, la madre de 2 niños pequeños, se puso de pie, su rostro lleno de determinación a pesar del temblor en sus manos. Basta. Ese chico está haciendo más por nosotros que todos ustedes juntos, gritó, enfrentándose a Carlos. Siéntate y déjalo trabajar, o juro que te haré callar yo misma. Su valentía inspiró a algunos, pero Carlos no cedió. Tú no entiendes. Necesitamos a alguien con experiencia, no a una madre histérica y un niño jugando a ser héroe, respondió, empujándola con desprecio. El gesto desató un coro de protestas. Un hombre mayor, con una Biblia en la mano, se levantó. Suficiente. Este hombre está causando más problemas que el avión mismo, exclamó, señalando a Carlos. La tensión era palpable, y Clara Méndez, la azafata novata, intentó intervenir. Pero su voz temblorosa solo empeoró las cosas. Por favor, todos, cálmense. Si no cooperan, no podremos. No terminó la frase. Un pasajero la interrumpió, gritando. Tú no tienes idea de qué hacer. Esto es un desastre, Clara. Abrumada. Dejó caer el intercomunicador, y el sonido del golpe resonó en la cabina, amplificando el caos. En el cockpit, Juan escuchaba los gritos a través de la puerta entreabierta, cada palabra como un puñal que amenazaba con romper su concentración. Jake, están peleando atrás, dijo por la radio, su voz temblando pero decidida. No puedo dejar que me distraigan. Jake respondió con calma. Ignóralos. Juan, eres el capitán ahora. Concéntrate en los instrumentos. Vamos a ajustar la velocidad a 180 nudos. Busca las palancas azules a tu izquierda y tíralas lentamente hacia atrás. Juan obedeció, sus manos temblando mientras ajustaba los controles. El avión comenzó a desacelerar, pero un movimiento brusco hizo que se inclinara ligeramente hacia la derecha. Un coro de gritos de pánico estalló en la cabina. ¡Nos vamos a estrellar!, gritó una mujer. Juan apretó los dientes, recordando las palabras de su padre. Mantén la calma. Pase lo que pase. Con un esfuerzo sobrehumano, corrigió la trayectoria, moviendo el mando con suavidad, como si estuviera manejando un simulador en su habitación. Lo tengo. Está estabilizado otra vez, informó a Jake, su voz quebrándose por la presión.
pero el caos en la cabina no cedía. Carlos Ramírez, ahora envalentonado por el miedo de los demás, intentó abrirse paso hacia el cockpit, empujando a Clara. «Voy a tomar el control yo mismo», rugió, su ego inflado superando cualquier sentido común. Ana Torres lo detuvo, poniéndose frente a él como una leona protegiendo a sus crías. «Si tocas esa puerta, pones en riesgo a mis hijos y a todos aquí», su voz, aunque temblorosa, era feroz. Otros pasajeros se unieron a ella, formando una barrera humana. «Déjalo en paz», gritó un hombre joven, mientras una anciana, aferrada a un rosario, murmuraba oraciones entre sollozos. «Todo estará bien. Todo estará bien», repetía, como si intentara convencerse a sí misma. Pero Carlos no se rendía. «Están todos locos. Ese niño nos va a matar», exclamó, señalando hacia el cockpit. Sus palabras encendieron una pelea. Un pasajero lo empujó. Otro lo defendió. Y pronto la cabina era un torbellino de gritos, insultos y manos alzadas. Clara, desesperada, intentó tomar el intercomunicador nuevamente, pero su voz se quebró. «Por favor, escuchen. El chico sabe lo que hace», gritó, pero nadie la escuchó. En lugar de calmarlos, sus palabras sonaron como una súplica desesperada, y el pánico se intensificó. En el cockpit, Juan sentía que el mundo entero conspiraba contra él. Cada grito, cada insulto, era un peso más sobre sus hombros. Pero no podía rendirse. No con tantas vidas en juego. No con las palabras de su padre resonando en su mente. «Jake, ¿qué sigue?», preguntó, limpiando el sudor de su frente con la manga de su camiseta. «Ahora vamos a preparar el tren de aterrizaje», respondió Jake. «Busca el interruptor con el símbolo de una rueda en el panel superior». Juan lo encontró y lo activó, escuchando el zumbido mecánico del tren de aterrizaje desplegándose. «Tren de aterrizaje abajo», informó, sintiendo un destello de esperanza. Pero justo entonces, un golpe fuerte resonó desde la puerta del cockpit. Carlos Ramírez, en un acto de pura arrogancia, había logrado acercarse y golpeaba la puerta. «Abre ahora mismo, pequeño idiota». «Esto no es un juego», rugió. Juan sintió una oleada de rabia. ¿Cómo podía este hombre, que no había hecho nada más que gritar y causar problemas, atreverse a interrumpirlo en un momento así? Pero no había tiempo para enojarse. «Jake, alguien está intentando entrar», dijo, su voz tensa. «Ignóralo. Juan, cierra la puerta con llave si puedes. Nadie puede entrar ahora», instruyó Jake. Juan encontró el cerrojo y lo activó, sellando la puerta del cockpit. Pero los golpes de Carlos seguían resonando, cada uno como un martillo contra su concentración. En la cabina, Ana Torres y otros pasajeros habían logrado contener a Carlos, pero no sin esfuerzo. «Estás poniendo en peligro a todos», gritó Ana, mientras un hombre joven lo sujetaba por los brazos. «Suéltenme. Yo puedo hacerlo mejor que ese niño», respondió Carlos, forcejeando. Su actitud era una bofetada para todos los que, a pesar del miedo, confiaban en Juan, una niña pequeña, abrazada a su madre. Sollozó. «Mami, ¿vamos a morir?». La pregunta atravesó el corazón de todos los que la escucharon. Ana, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a sus propios hijos. «No, mi amor, ese chico allá adelante es un héroe. Nos va a salvar». Sus palabras, llenas de fe, fueron como un faro en la oscuridad. Pero no todos las creyeron. Mientras tanto, la noticia del vuelo 227 se esparcía como pólvora por el mundo. En la torre de control de Denver, los operadores trabajaban frenéticamente, coordinando una operación de emergencia sin precedentes. Ambulancias, camiones de bomberos y equipos de rescate se alineaban en la pista principal, mientras periodistas llegaban en tropel,
convirtiendo el aeropuerto en un circo mediático. En las redes sociales, la historia de un niño de 13 años pilotando un avión de pasajeros explotaba, con millones de personas siguiendo cada actualización. Pero en el cockpit, Juan no sabía nada de eso. Solo sabía que Denver estaba a 15 minutos, y que cada decisión que tomara podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Juan, estás a 10 minutos de la pista. Vamos a empezar la aproximación final, dijo Jake. Su voz ahora más urgente. Reduce la velocidad a 160 nudos y baja el ángulo de descenso lentamente. Juan ajustó los controles, pero el avión volvió a tambalearse, provocando otro coro de gritos en la cabina. «¡Lo estoy intentando!», exclamó Juan, sintiendo que la presión lo aplastaba. «Lo sé. Pequeño. Lo estás haciendo increíble. Mantén la calma», respondió Jake. Pero la calma era un lujo que Juan no podía permitirse. Los gritos de Carlos Ramírez, ahora más débiles, pero aún audibles, seguían perforando el aire. «Esto es una farsa. Nos van a matar». Su veneno había infectado a un grupo de pasajeros, que ahora discutían entre sí. Algunos exigiendo que abrieran el cockpit, otros defendiendo a Juan. Clara, en un último intento por controlar la situación, tomó el intercomunicador. «Por favor, escuchen. El chico está en contacto con la torre de control. Confíen en él». Pero su voz, quebrada por el miedo, solo avivó la desconfianza. Ana Torres, agotada pero decidida, tomó el intercomunicador de las manos de Clara. «Escuchen. Todos», dijo, su voz temblando pero firme. «Ese niño allá adelante está arriesgando todo por nosotros. Si no lo apoyamos, no tendremos ninguna oportunidad. Por favor, denle una oportunidad». Sus palabras tocaron a muchos, y un silencio tenso se apoderó de la cabina. Algunos pasajeros, con lágrimas en los ojos, asintieron. Otros, aún dudosos, guardaron silencio. Pero Carlos Ramírez no se rindió. «Esto es una locura. Voy a demandar a la aerolínea por esto», gritó, su voz ahora más desesperada que arrogante. Nadie le prestó atención. En ese momento, Juan, desde el cockpit, tomó el intercomunicador interno, su voz joven pero decidida resonando en la cabina. «Soy Juan. Desde el cockpit. Sé que están asustados. Yo también lo estoy. Pero mi papá siempre me dijo que en el aire, lo más importante es mantener la calma. Les prometo que haré todo lo que pueda para llevarnos a casa. Por favor, confíen en mí y manténganse en sus asientos». Su voz, aunque infantil, llevaba una determinación que silenció incluso a los más escépticos. Ana Torres, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurró a sus hijos: «Ese chico es nuestro ángel». En el cockpit, Juan sintió un nudo en el estómago, pero también una chispa de esperanza. Las palabras de Ana y el silencio que siguió a su mensaje le dieron fuerzas. «Jake, estoy listo para la aproximación final», dijo, limpiando el sudor de sus ojos. «Perfecto. Juan, estás alineado con la pista 16. Reduce la velocidad a 140 nudos y mantén el descenso suave», instruyó Jake. Juan obedeció, sus manos temblando pero firmes en los controles. Las luces de Denver comenzaban a brillar a través del parabrisas. Un recordatorio de que el final estaba cerca, para bien o para mal. Pero el caos en la cabina no había terminado. Carlos Ramírez, en un último acto de desafío, intentó convencer a un grupo de pasajeros para derribar la puerta del cockpit. «Si no actuamos, moriremos», gritó, su voz ahora desesperada. Ana y otros pasajeros lo detuvieron, pero la pelea resultante hizo que el avión se sacudiera nuevamente, desestabilizando la trayectoria. «Juan, cuidado», exclamó Jake por la radio. Juan corrigió el rumbo con un movimiento rápido, pero su corazón latía tan fuerte
que pensó que explotaría. «¡Lo tengo!», gritó, su voz llena de una mezcla de miedo y determinación. El aeropuerto de Denver estaba a la vista, y la tensión alcanzaba su punto máximo. Juan sabía que los próximos minutos serían los más difíciles de su vida. Cada movimiento, cada decisión, era una prueba de fuego. Y mientras luchaba por mantener el avión en el aire, las palabras de Carlos Ramírez seguían resonando en su mente. Un recordatorio cruel de que no todos creían en él, pero también recordaba la voz de Ana, la fe de una madre que confiaba en él para salvar a sus hijos. «No voy a rendirme», murmuró Juan, apretando el mando con fuerza. «Por ellos. Por todos». El destino del vuelo 227 estaba en sus manos. Y no había vuelta atrás. Si el coraje de Juan y la lucha contra la adversidad te han tocado el corazón, deja un comentario con valentía y comparte esta historia para inspirar a otros. Si crees que el egoísmo de Carlos merece justicia, escribe justicia y déjanos saber qué harías tú en esta situación. Tu voz importa. Las luces de Denver brillaban como un faro de esperanza a través del parabrisas del vuelo 227, pero para Juan Morales, el niño de 13 años sentado en el asiento del capitán, cada destello era un recordatorio de la responsabilidad que cargaba. 127 vidas dependían de sus manos temblorosas. El Boeing 737, ahora estabilizado, pero aún frágil, se acercaba a la pista 16 del Aeropuerto Internacional de Denver, y el tiempo se agotaba. En la cabina, el caos había disminuido gracias a la valentía de Ana Torres y otros pasajeros que habían silenciado al egoísta Carlos Ramírez. Pero la tensión seguía siendo un nudo apretado en el pecho de todos. La voz de Jake Vargas, el piloto veterano desde la torre de control, era el único ancla de Juan en medio de la tormenta. Sin embargo, un nuevo enemigo acechaba fuera del avión. Miguel Ortega, un periodista sensacionalista que, incluso antes de que el avión tocara tierra, ya planeaba manchar el heroísmo de Juan con mentiras y escándalos. Cada movimiento de Juan en el cockpit era una batalla contra el miedo, la duda y la malicia humana, pero su determinación ardía más fuerte que nunca. ¿Podría este niño, enfrentado a la incredulidad y la traición, llevar el avión a un aterrizaje seguro y demostrar que el coraje no tiene edad? Juan, con el sudor corriendo por su frente, ajustó los controles según las instrucciones de Jake. «Juan, estás perfectamente alineado con la pista. Reduce la velocidad a 140 nudos y mantén el descenso suave», dijo Jake, su voz firme pero cargada de urgencia. Juan, con las manos temblando, tiró de las palancas azules con cuidado, sintiendo cómo el avión respondía. «Velocidad a 140 nudos. Descenso estable», informó, su voz quebrándose por la presión. Las luces de la pista se acercaban rápidamente, pero cada segundo parecía una eternidad. En la cabina, los pasajeros estaban en un silencio tenso, con los ojos fijos en el frente, algunos rezando, otros abrazando a sus seres queridos. Ana Torres, sentada con sus dos hijos, susurraba palabras de aliento. «Vamos a estar bien, mis amores. Ese chico es nuestro héroe». Pero no todos compartían su fe. Carlos Ramírez, aunque ahora contenido por otros pasajeros, seguía murmurando con desprecio. «Si ese niño falla, será culpa de todos ustedes por confiar en él», gruñó, sus palabras como un veneno que aún intentaba infectar a los demás. Nadie le respondió. El peso de la situación los había unido, al menos por el momento. En el cockpit, Juan sintió el avión temblar ligeramente, y un nuevo pitido del panel lo hizo estremecerse. «Jake, hay una luz roja nueva en el panel. Dice, fallo hidráulico», informó, su voz llena de preocupación. Jake respondió rápidamente. «No te preocupes, Juan.
Es un sistema secundario. Concéntrate en la pista. Cuando cuente hasta 3, tira del mando hacia ti suavemente. 1, 2, 3. Ahora Juan obedeció, tirando del mando con toda la fuerza controlada que pudo reunir. El avión descendió lentamente, las ruedas del tren de aterrizaje tocando la pista con un ruido sordo que resonó en todo el fuselaje. El avión rebotó una vez, luego otra, antes de estabilizarse por completo. ¡Lo hice! ¡Aterrizamos!, gritó Juan, su voz explotando en una mezcla de alivio y euforia. La cabina estalló en un rugido de aplausos, gritos de alegría y llantos de alivio. Ana Torres abrazó a sus hijos, llorando de felicidad, mientras otros pasajeros se abrazaban, riendo y sollozando. Incluso Carlos Ramírez, ahora en silencio, bajó la cabeza, incapaz de negar la hazaña. Cuando las puertas del avión se abrieron en la pista de Denver, los padres de Juan fueron los primeros en subir a bordo. Corrieron por el pasillo, empujando a los equipos de rescate, hasta llegar al cockpit. «¡Mi hijo! ¡Mi héroe!», exclamó su madre, envolviéndolo en un abrazo tan fuerte que casi lo asfixió. Su padre, con lágrimas corriendo por sus mejillas, lo abrazó con orgullo. «Hiciste todo lo que te enseñé, Juan. Salvaste a todas estas personas. Estoy más orgulloso de ti de lo que las palabras pueden decir». Juan, temblando de emoción, apenas pudo responder. Solo recordé tus palabras. Papá. Mantener la calma. Pase lo que pase. Los pasajeros, al pasar por el cockpit, miraban a Juan con asombro. Algunos deteniéndose para darle las gracias. Otros simplemente llorando de gratitud. Ana Torres se acercó con sus hijos. «Gracias, Juan. Eres nuestro ángel», dijo, su voz quebrada por la emoción. Incluso la anciana con el rosario, que había rezado sin parar, tomó su mano y susurró: «Dios te puso aquí por una razón». Pero el triunfo de Juan no estuvo exento de sombras. Mientras los equipos de emergencia escoltaban a los pasajeros fuera del avión, Miguel Ortega, un periodista de un medio sensacionalista, ya estaba en la pista, grabando con su cámara y entrevistando a pasajeros confundidos. En lugar de celebrar el heroísmo de Juan, Ortega buscaba un ángulo escandaloso. ¿Cómo es posible que una aerolínea permita que un niño pilote un avión? ¿Dónde estaban los adultos responsables?, preguntó a Clara Méndez, quien, aún temblando, no supo cómo responder. Ortega, con una sonrisa cínica, comenzó a escribir un artículo en su teléfono, lleno de insinuaciones maliciosas sobre la negligencia de la aerolínea y la vida personal de Juan. «¿Quién es este niño? ¿Un prodigio o un peligro público?», escribió, sabiendo que sus palabras atraerían clics, sin importar el daño que causaran. Cuando el artículo se publicó esa misma noche, titulado «Héroe o fraude: la verdad sobre el niño piloto», desató una ola de comentarios crueles en las redes sociales. Algunos llamaban a Juan un impostor, otros cuestionaban la crianza de sus padres. La indignación crecía, no solo contra Ortega, sino contra un sistema que parecía más interesado en el escándalo que en la verdad. Juan, ajeno al torbellino mediático, estaba en el aeropuerto, rodeado de su familia y los equipos de rescate. Un hombre elegante en traje oscuro se acercó. «Juan Morales, soy Michael Rivera, asesor del presidente de los Estados Unidos. El presidente ha oído de tu valentía y quiere conocerte en persona en la Casa Blanca». Juan, con los ojos abiertos como platos, apenas pudo balbucear. «¿El presidente? ¿De verdad?». Su madre lo abrazó nuevamente, llorando de orgullo, mientras su padre sonreía, incapaz de contener su emoción. 3 días después, Juan estaba en el despacho oval,
vestido con un traje azul que le quedaba un poco grande. El presidente entró con una sonrisa cálida. Entonces, tú eres el famoso Juan Morales. Todo el país habla de ti. Pequeño héroe, dijo, estrechando su mano. Juan, nervioso, respondió. Gracias. Señor presidente, todavía no puedo creer que estoy aquí. Se sentaron en cómodos sillones de cuero, y el presidente se inclinó hacia adelante. Lo que hiciste en ese avión es extraordinario. Salvaste 127 vidas. Eres un héroe nacional. Juan, con la voz temblando, respondió. Solo hice lo que sabía que tenía que hacer. Mi papá siempre me dijo que, cuando alguien necesita ayuda, hay que actuar sin dudar. El presidente sonrió. Tu padre te educó bien. Dime, Juan, ¿cuál es tu mayor sueño? Los ojos de Juan brillaron. Quiero ser piloto, señor. Quiero volar siempre y ayudar a otros, como hace mi papá. El presidente tomó el teléfono rojo en su escritorio. General Sánchez, tenemos aquí a un joven excepcional que merece una oportunidad especial, dijo. 2 semanas después, mientras Juan jugaba en el jardín con su perro, un Golden Retriever llamado Max. El cartero llegó con un sobre sellado con el emblema dorado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Con manos temblorosas, Juan lo abrió. Querido Juan Morales, leyó en voz alta, en reconocimiento a tu valentía excepcional y tu pasión por la aviación, tenemos el honor de invitarte a nuestro programa especial de entrenamiento para jóvenes pilotos. Una plaza te espera en la Academia de la Fuerza Aérea cuando cumplas 18 años. Su madre estalló en lágrimas de alegría, y su padre lo abrazó con fuerza. Hijo, vas a cumplir tu sueño, dijo, con la voz rota por la emoción. Juan, mirando el cielo, prometió, no dejaré que esta oportunidad se desperdicie. Papá, lo prometo. Pero el veneno de Miguel Ortega no se detuvo. Su artículo se había viralizado, y los titulares sensacionalistas seguían circulando, cuestionando todo, desde la competencia de Juan hasta la responsabilidad de sus padres. ¿Cómo permitió una madre que su hijo tomara el control de un avión?, escribió Ortega, insinuando negligencia sin pruebas. Los comentarios en línea eran crueles. Ese niño es un peligro. Sus padres deben ser irresponsables. Esto es solo un truco publicitario. La familia de Juan, que debería haber estado celebrando, se vio obligada a enfrentar una ola de odio inmerecido. Ana Torres, al enterarse, escribió una carta abierta en las redes sociales, defendiendo a Juan. Conocí a ese niño en el vuelo 227. Nos salvó la vida a mí y a mis hijos. Qué vergüenza que un periodista prefiera los titulares baratos a la verdad. Su mensaje se volvió viral, y miles de personas comenzaron a compartir historias de apoyo con el hashtag Juan el Héroe. Pero el daño estaba hecho. Y Juan, al ver los titulares, sintió una punzada de rabia. ¿Cómo podía alguien torcer su acto de valentía en algo sucio? Sin embargo, decidió no dejar que esas mentiras lo definieran. No voy a dejar que me detengan, murmuró, mirando los aviones que cruzaban el cielo nocturno. Años después, Juan, ya un piloto militar respetado, compartía su historia con jóvenes cadetes en la Academia de la Fuerza Aérea. El miedo no te define, les decía. Lo que te define es lo que haces a pesar del miedo, especialmente cuando otros dependen de ti. Su historia se convirtió en una inspiración para miles, demostrando que el coraje no tiene edad y que la verdad siempre encuentra su camino, incluso frente a la malicia. Juan nunca olvidó a Ana Torres, a Jake Vargas, ni a los pasajeros que confiaron en él. Y cada vez que volaba, llevaba consigo el recuerdo de ese día en el vuelo 227, cuando un niño de 13 años desafió al destino y cambió su vida para siempre.
si la valentía de Juan y su lucha contra la injusticia te han inspirado. Deja un comentario con valentía para apoyar a este héroe y escribe: justicia si crees que la verdad debe prevalecer sobre las mentiras de personas como Miguel Ortega. Comparte esta historia para que el mundo conozca el poder del coraje y la esperanza. Tu voz puede hacer la diferencia. La historia de Juan Morales. El niño de 13 años que tomó el control de un avión en pleno vuelo y salvó a 127 personas. No es solo una hazaña épica. Es un testimonio vibrante del poder del coraje, la determinación y la fe en uno mismo frente a la adversidad. Esta narrativa, cargada de emociones intensas, desde el pánico hasta la esperanza, nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que significa ser valiente, cómo enfrentamos los desafíos y qué lecciones podemos llevar a nuestras propias vidas. A través de los ojos de Juan, de los pasajeros y de quienes intentaron sabotear su esfuerzo. Esta historia nos confronta con verdades universales sobre el miedo, la confianza, la resiliencia y la lucha contra la injusticia. En el contexto de la cultura latinoamericana, donde los valores de familia, comunidad y perseverancia son pilares fundamentales, la hazaña de Juan resuena como un llamado a la acción para vivir con propósito y valentía. El primer impacto de esta historia es el coraje descomunal de Juan, un niño que, a pesar de su edad, asumió una responsabilidad que habría paralizado a la mayoría de los adultos. En nuestra cultura, donde los jóvenes son a menudo vistos como aprendices en lugar de líderes, la historia de Juan desafía este estereotipo. Su capacidad para mantener la calma bajo presión, guiado por las enseñanzas de su padre y su pasión por la aviación, nos enseña que el conocimiento y la preparación son armas poderosas, sin importar la edad, en la vida cotidiana. Esto nos recuerda que nunca debemos subestimar nuestras propias capacidades o las de los demás. Cada uno de nosotros lleva dentro un potencial que puede brillar en los momentos más oscuros, siempre que confiemos en nuestro entrenamiento, instinto y valores. Para los latinoamericanos, esta lección es particularmente poderosa, ya que nuestra cultura valora el esfuerzo personal y la educación transmitida de generación en generación, como lo hizo el padre de Juan al enseñarle sobre aviones. Otro aspecto que resuena profundamente es la lucha de Juan contra la desconfianza y el egoísmo, personificados por Carlos Ramírez y, más tarde, por el periodista Miguel Ortega. Carlos, con su arrogancia y desprecio, representa a aquellos que, en momentos de crisis, prefieren criticar y dividir en lugar de unir y apoyar. Su comportamiento nos indigna porque refleja una realidad que muchos hemos enfrentado, personas que, por miedo o envidia, intentan apagar la luz de otros. En nuestra cultura, donde la comunidad es esencial, este tipo de egoísmo es particularmente ofensivo. Nos enseña que, en tiempos de dificultad, la unidad y la empatía son esenciales para superar los obstáculos. La valentía de Ana Torres, al enfrentarse a Carlos y defender a Juan, es un ejemplo de cómo una sola voz puede inspirar a otros a levantarse. En nuestra vida diaria, esto nos impulsa a ser como Ana, a defender lo correcto, a apoyar a quienes están luchando y a no dejar que el miedo o la duda nos dividan. El papel de Miguel Ortega, el periodista sensacionalista, agrega otra capa de indignación a la historia. Su decisión de torcer la verdad y atacar a Juan por clics y atención es un recordatorio cruel de cómo la ambición y la falta de ética pueden dañar a los inocentes. En el contexto latinoamericano, donde la familia es sagrada, el ataque de Ortega a la crianza de los padres de Juan es especialmente hiriente. Nos recuerda que la verdad y la justicia a menudo requieren una lucha activa.
especialmente en un mundo donde las redes sociales pueden amplificar mentiras más rápido que verdades. La respuesta de Ana Torres y los miles que apoyaron a Juan con el hashtag Juan el Héroe nos enseñan que la comunidad puede contrarrestar la malicia con solidaridad. En nuestras vidas, esto significa que debemos ser vigilantes, defender la verdad y apoyar a quienes son injustamente atacados, ya sea en nuestras familias, barrios o redes sociales. La resiliencia de Juan frente a estas adversidades es otra lección poderosa. A pesar de los gritos de Carlos, las dudas de los pasajeros y las mentiras de Ortega, Juan nunca se rindió. Su capacidad para mantenerse enfocado, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra, nos inspira a perseverar en nuestras propias batallas. En la cultura latinoamericana, donde la resiliencia es un valor arraigado, pensemos en las historias de nuestros abuelos que superaron pobreza, migración o discriminación. La historia de Juan nos recuerda que la fuerza interior puede superar cualquier obstáculo. Nos motiva a seguir adelante, incluso cuando el camino es difícil, y a recordar que nuestras acciones pueden inspirar a otros, como Juan inspiró a los pasajeros y, eventualmente, a una nación entera. Finalmente, la historia de Juan nos enseña sobre el poder de la fe en nosotros mismos, en los demás y en algo más grande. Juan confiaba en las enseñanzas de su padre, en su propia capacidad y en la guía de Jake Vargas. Los pasajeros, liderados por Ana, pusieron su fe en un niño desconocido, y esa confianza colectiva fue clave para el éxito. En nuestra cultura, donde la fe, ya sea religiosa, familiar o comunitaria, es un pilar, esta lección resuena profundamente. Nos invita a confiar en quienes nos rodean, a construir comunidades fuertes y a creer que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. Juan no solo salvó un avión, salvó la fe de todos en la capacidad humana para superar lo imposible. Lecciones para aplicar en la vida diaria. Confía en tu preparación. Como Juan. Todos tenemos habilidades y conocimientos que podemos usar en momentos críticos, ya sea en el trabajo, la escuela o la familia. Confía en lo que has aprendido y actúa con determinación. Sé un apoyo, no un obstáculo. En lugar de ser como Carlos Ramírez, sé como Ana Torres. Apoya a quienes están dando lo mejor de sí, especialmente en tiempos de crisis. Un gesto de aliento puede cambiarlo todo. Defiende la verdad. Frente a la injusticia, como las mentiras de Miguel Ortega. Alza tu voz. En nuestra era digital, comparte historias positivas. Desafía las falsedades y protege a quienes son atacados injustamente. Persevera ante la adversidad. La vida está llena de desafíos. Pero como Juan, no dejes que el miedo o la duda te detengan. Mantén la calma y sigue adelante, recordando que cada paso te acerca a tu meta. Cree en la comunidad. La fe colectiva de los pasajeros en Juan fue clave para su éxito. Rodéate de personas que te apoyen y construye relaciones basadas en la confianza y la solidaridad. La historia de Juan Morales es más que un relato de heroísmo. Es un espejo que refleja nuestras propias fortalezas y debilidades. Nos desafía a ser valientes, a apoyar a los demás y a luchar por la justicia, incluso cuando el mundo parece estar en contra. En la cultura latinoamericana, donde el corazón y la pasión guían nuestras acciones, estas lecciones son un llamado a vivir con propósito, a honrar nuestras raíces y a nunca subestimar el poder de un solo acto de valentía. Si esta historia te ha inspirado a ser más valiente, a defender la verdad y a apoyar a tu comunidad, déjanos saber dejando un comentario con valentía y comparte este video para que más personas se unan a este movimiento de esperanza. Si crees que las mentiras de personas como Miguel Ortega merecen ser desafiadas, escribe justicia y suscríbete para más historias que encienden el alma.
Tu apoyo hace que estas historias lleguen más lejos.